acoté algunos versículos porque me parecía que no era un tema, así que si quieren ir buscando, les voy a dar los textos. Uno que busque, por favor, Mateo capítulo 17, Lo tengo. otro Marcos capítulo 9, Mateo capítulo 17, ¿no? sí, sí, otro Marcos capítulo 9 y otros Lucas capítulo 9 también. Lucas, ¿cuánto? Capítulo 9. Dale. Después le digo los versículos. Bueno, Y vamos a empezar a leer Mateo, el capítulo 17, los versículos 1 al 9. El que lo tenga, que lo lea, por favor. 6 días después, Jesús llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Lo llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Al 6, ¿no? Ah, no, hasta el 9. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: No digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, en estos 9 versículos hay varios temas, pero lo que me encargó el pastor es solamente sobre la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús está simplemente en un solo versículo, ¿no? Que lo llevó a un monte alto, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Algunos dicen que es el monte Tabor, otro que es el monte Hermón, en fin, no hay consenso entre los teólogos, pero bueno, lo que sea, un monte alto, y ahí se transfiguró. Y dice la Biblia, que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ustedes alguna vez quisieron mirar al sol en mediodía con los ojos? No se puede, es absolutamente imposible. Evidentemente este es un acto que los teólogos dicen de maravillosismo bíblico. ¿Me salió bien, Marco? sí. Maravillosismo bíblico, un acto de maravilla, ¿no? Porque Jesús era tan sobrio, tan humilde, tan prudente en su caminar que llama la atención que de repente, ¿no? Los tome a estos tres que eran aparentemente, bueno, uno era el discípulo amado, otro, según algunos, el príncipe de los apóstoles, y Jacobo, que era el hermano de Juan, ¿no? Y se lo lleva a un monte alto y hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es la transfiguración? ¿Qué les quiso decir Jesús con esto? Evidentemente, si retrocedemos para atrás, no quiso hacer un acto de milagro, porque ya Jesús había hecho milagros, pero eh, antes de esto, pero terriblemente, la resurrección de la hija de Jairo, cada vez que leo ese versículo, dice que se burlaban de él cuando fue. La multiplicación de los panes ya había venido, había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, no era, es una buena pregunta. ¿Por qué se transfiguró ante Jesús? Era porque los discípulos evidentemente tenían la mente de piedra y no entendían ni siquiera a través de los milagros, y Jesús quizá consideró que era necesario hacer esto. Esa puede ser una explicación. ¿Sí? Sí. Puede ser una explicación. Para mí puede ser la transfiguración de Jesús, porque sabía que iba a venir Moisés y Elías. Bueno, Ellos ya estaban ahora vamos a hablar en de otro eso. nivel. Ahora vamos a hablar. El título que me dio el pastor es la transfiguración. Sí, estaba Moisés y Elías con él, que es, digamos, una conclusión importante. Pero quiero primero enfocar el por qué lo hizo. Después vemos que Elías venía y hablaban con él y que Mateo no dice lo que decían. Por eso tenemos que ir a otro versículo donde sí
dice lo que Elías y Moisés hablaban con Jesús. Por eso es importante en los sinópticos siempre leer los pasajes paralelos, porque lo que falta en uno lo tiene otro. Por ejemplo, como cuando le pegaban a Jesús, que decía Mateo, y le daban golpes y le decían, profetiza quién te golpeó. Pero si estoy así, yo sé quién me golpeó, pero Lucas da la explicación. Y vendándole los ojos, lo golpeaban y le decían, profetiza quién te golpeó. Ahí está la explicación. Acá también. Dice que Moisés y Elías hablaban con él, pero Lucas dice que hablaban. Pero quiero decir esto, ¿no? Eran, yo creo que lo hizo como un complemento a todos los milagros que había hecho, porque los discípulos eran terriblemente ignorantes, hasta tal punto que Juan el Bautista, ¿no? Que Juan el Bautista, que vino a preparar el camino de Elías, en la cárcel, con todo su ministerio, habiendo visto todo lo que hizo, manda a discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Increíble. Después Juan, obviamente, como escribe con el diario del lunes, ¿no? En el diario del lunes, él en el primer capítulo dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, pero en los sinópticos, que no hay cronología, pero en la cárcel, él manda a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el que haya de venir, o hemos esperado? Era terriblemente ignorante los versículos, los discípulos. Entonces, esa transfiguración debe haber tenido el propósito de mostrarle también quién era él. A pesar de todos los milagros que había hecho, había caminado sobre el agua, había calmado la tormenta, ¿no? Cuando hace la primera multiplicación de los 5.000 panes, que dicen, ¿quién es este? Dicen que hasta el mar y el viento le obedecen en la cosa. Bueno, a pesar de eso, necesitaban esto. Pero sí, 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 cómo no. Transfiguró como una muestra más de su gloria y puede ser para darles fuerza a los apóstoles. Por supuesto, dentro de poco él iba a ser crucificado y les quiso dar un elemento más para que confiaran en él. Sin embargo, vemos, después de la crucifixión, que los discípulos estaban todos con miedo y dudando, y qué pasó, bueno, todo lo que ya conocemos. Y estaban Elías y Moisés con él. Ahora, ¿cómo supieron que eran Elías y Moisés? Porque seguramente no aparecieron con un cartelito en la frente, como dice el Apocalipsis, que va a haber gente que va a tener un número en la frente. Es ridículo eso, ¿no? El número del anticristo, ¿no, Marco? Sí. Discúlpame, corregime si me voy por las ramas como Tarzán. No tenían un cartelito en la frente que decía yo soy Moisés y yo soy Elías. Cero. Seguramente Jesús se los dijo. Yo creo que los discípulos ahí se dieron cuenta el momento que estaban viviendo, porque entonces le dijo, qué lindo que es que estemos acá todos. Eso voy ahora. Bueno, perdón. Voy ahora. Pero ¿qué representan Elías y Moisés? Moisés era un tipo de la ley y Elías el prototipo del profeta. El profeta, la ley y los profetas que era el Antiguo Testamento. En alguna medida, eso es una simbología como que se estaba por cumplir la promesa hecha a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y como me decías vos, recordame porque me olvidé. Le Recién. le dijo, qué lindo es poder estar acá en este lugar. Entonces, no se querían ir, era un lugar tan paradisíaco como Hacemos un lugar se para quiere decir. vos, para Hacemos que- pero ustedes saben lo que es la fiesta de los tabernáculos. Es la última fiesta de los judíos que todavía espera su cumplimiento, porque venía después de la expiación. Con el perdón de los pecados, la fiesta de los tabernáculos significa el banquete celestial, una comunión con Dios. Entonces ellos dicen, mira, vamos a quedarnos acá, no tiene sentido. Pero aparece una voz del cielo que les dice,
¿no? Que les dice, este es mi hijo amado, ahí a él oíd. La nube, la Shekinah, de día Israel era guiado por una nube y de noche por una columna de fuego. La Shekinah, y tuvieron gran temor, dice, ¿no es cierto? Tuvieron gran temor. ¿Y cómo termina? Entonces Jesús se acercó, los tocó y le dijo, al oír esto, los discípulos, cuando oyeron lo que dijo Dios a través de la nube, ellos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y le dijo, levantaos, no temáis. Ellos no vieron a nadie. Y cuando descendieron del monte, acá está, este es un versículo importante. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y termina acá. En el Evangelio de Marcos, como Marcos era el amanuense de Pedro, el amanuense, el que copia, Pedro, dicen que Pedro le dictó el Evangelio y Marcos lo copiaba. Marcos va a decir por qué lo de la resurrección de los muertos. Entonces ahora vamos a leer en Marcos, el que tiene capítulo 9, del versículo 2 al versículo 10. Que ahí está la explicación. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron, era el versículo, Del 2 al 10. sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablando con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Bien que él sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar del... Bueno, acá hay otra explicación. Está todavía la incógnita de lo que hablaban Elías y Moisés, porque dice que hablaban con él. Esa explicación está después en el Evangelio de Lucas. Pero ellos, aquí centrar la atención en el versículo 10. Sí, ¿qué pasó? En el versículo 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar entre los muertos. Eran los apóstoles. Ustedes miren lo que debe haber sufrido Jesús en esos 3 años, adoctrinando a estos ignorantes, supinos, superlativos, ignorantes. A tal punto, quiero poner un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús les dice, guardaos de la levadura de los escribas y de los fariseos, y ellos dicen, y esto dicen porque no trajimos pan. ¿Qué decís? Les dice Jesús. Cuando alimentamos a los 5.000, ¿cuántas cestas sobraron? 12, dijeron. Y cuando los 4.000, 7. ¿Cómo es que todavía no entienden? La cosa de loco. Entonces comprendieron que les hablaba de la hipocresía de los escribas y fariseos. O sea que no habían entendido nada todavía. A tal punto no habían entendido que cuando Jesús muere, bueno, se recluyen en ese aposento alto hasta que Jesús se les aparece. ¿Se acuerdan? Jesús no había resucitado a varias personas a esta altura. Claro, A Lázaro. pero claro, la hija de Jairo, a la viuda al hijo de la viuda de Naín, había caminado sobre el agua, había alimentado a los 5.000,
no eran Eh, ajenos a la resurrección. por eso, claro, esta era pero obvio, y ese es el mayor milagro de la Biblia. Cómo 11 hombres iletrados e ignorantes, a excepción quizá de Juan, porque era un hombre acomodado económicamente y por ahí culto, cómo 11 hombres revolucionaron y conquistaron todo el imperio romano. Bueno, lo que hicieron los apóstoles es único. Entonces no entendían qué era lo de la resurrección de los muertos. Y lo que queda pendiente es el tema de Elías y Moisés, que eso complementa un poco este versículo. Vamos a leer Lucas capítulo 9 del verso capítulo 9 Lucas, del versículo 28 al 36. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces dos hombres y comenzaron con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Acá está. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaban despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Bueno, en realidad son todos pasajes paralelos, pero lo que la distinción acá es lo que hablaban Moisés y Elías con Jesús. Dice su partida de Jerusalén. Entonces, que ellos evidentemente estaban ahí, deben haber escuchado su partida. ¿Qué significa esto? ¿Qué se va y nos va a dejar solos el maestro? Pues toma el bondi y se va. ¿Ustedes qué opinan? Que ahí es donde deberían haber recapacitado en lo que era, digamos, la cruz, la obra redentora de Jesús, que iba a tener que morir en una cruz, porque Jesús le dice, no digan nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Para mí los seguidores de Jesús, no, por ahí entendía algo, pero no le daba el entendimiento que ellos tenían para ese momento. Por ahí escuchaba a Elías y Moisés que hablaban con Jesús, pero no entendían ellos de qué estaban hablando. Como dice, tiene oído, pero no lo escucha, tiene vista, pero no lo ve. Se pudo haber dado eso. Pues no era el tiempo de los profetas que estaban, era exclusivo de Elías, Moisés y Jesús en ese momento. La revelación. Pero acá habla de que se iba a ir de Jerusalén. Y ya lo había dicho antes en Mateo 16, dice, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y los principales sacerdotes. Claro. O sea, unos versículos antes Jesús ya les había dicho lo que tenían que hacer, Sí, pero aún así no. No lo entendían. no entendían. ¿Se imaginan con lo que luchó Jesús? La soledad tremenda con estos 11 hombres que no entendían lo más básico, que todavía, incluso en Juan el Bautista, cuando le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o era otro? Está dejando eh, la conclusión de que estaban esperando un Mesías distinto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías nacionalista que los liberara del Imperio Romano, etcétera, etcétera. No habían entendido, ni siquiera Juan el Bautista. Es algo
Bueno, pregunto. Sí, empiecen a hablar porque se me terminó el repertorio. Pregunto. Se te me terminó. Y acá le doy el lugar a Marco que me dijo, Pero- habla media hora porque la otra media hora hablan los muchachos. ¿Es Pero- cierto, Marco? Bueno, aleluya, aleluya. Sí, dale, Clemente, decime. La pregunta. Hablamos obviamente de la ignorancia de los discípulos. Y vos comentabas acerca del sufrimiento de Jesús por lidiar con ellos. Pero Jesús los eligió él. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente. Uno más bueno que el otro. Claro. No era el tiempo. ¿Qué lo eligió? O sea, yo voy a esto. O sea, tal vez la búsqueda de Jesús en sus discípulos estaba enfocada en otro aspecto, no en el aspecto intelectual de la cosa. Pero creo que lucharía de la misma manera con nosotros, ¿eh? O sea, porque de alguna manera apuntamos contra los discípulos ignorantes y esto y lo otro, y nosotros hoy lo vemos todo como se dice con el diario del lunes. Claro. Yo creo que nosotros en ese momento también hubiésemos hecho lo de los discípulos, porque estaban frente, sí, nosotros hoy decimos no, pero estaban frente a cosas sobrenaturales, y al ser humano, el ser humano, siempre vamos a... No se peleen, muchachos. Caminaba sobre las aguas. Pero Ni fe tenía. no lo entendía. Yo tengo una explicación. Yo, Echaron la rey que salen los que multiplica, pero qué más. Pero tenía Y sí tenía fe. no, y el milagro más grande, la resurrección de Lázaro, esa fue posterior. Esa fue posterior. Esa fue posterior. Después le quiero tirar una perlita, pero me voy por las dos. Tengo un pasaje, Sí. es 1 Corintios, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, A eso y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. me robó la primicia. Yo iba a decir Por eso. esta y vosotros- ese era el cierre del programa. Me la robó. Eso fue a propósito. Jesús elige lo necio del mundo porque justamente ese es un signo de lo extraordinario del Evangelio. Es lo que, digamos, en alguna medida convalida que este libro es de una hechura sobrehumana. Porque muchas veces a mí dice, esto lo escribieron los hombres. Y le digo, no, hombres ignorantes, no pueden haber escrito esto jamás. Los evangelios son obra de un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, Inspirado. no de 11 pescadores ignorantes. Pero además hay otra razón, fue a propósito, pero por eso, Gabriel, no te lo, te voy a decir algo. Por eso, el día que los elige, pasa toda la noche orando para elegir a esos 12, uno de los cuales era el hijo de perdición, ya sabemos, Judas, y eran todos ignorantes. Pero ¿para qué? Justamente para glorificar a Dios por medio de lo, como dijo Marcos, lo necio del mundo escogió Dios y lo vil y lo ignorante, bueno, no sé cómo. Y como dijo, no vino a elegir ni sabio ni rico. Dice. Él eligió. Y ellos no tenían al Espíritu Santo, Ah, entonces no tenían revelación. Claro. Entonces a ellos les costó mucho creer porque eran del mundo y no tenían el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene del aposento alto, ahí se les abren los ojos a todos y se convierten del vil a la perfeccionar, o sea, el Espíritu Santo empieza a perfeccionarlos y los convierte en sabios. Pedro, que era el que lo negó, que decía una pavada tras otra, y que no le creía, como acá, el Espíritu Santo hizo revelar hasta que pero nosotros justamente eso convalida lo que dice Marcos.
es obra de Dios, obviamente, Para que obviamente. Es decir, un incrédulo, esto no lo puede explicar, no lo puede explicar, es obra de Dios, evidentemente. Solamente Él pudo haber hecho esto. Sí, lo necio del mundo escogió, yo creo que fue es profeso, pero para eso, y ahí nos dio una lección, el Señor pasó toda la noche orando y comenzó su ministerio a los 30 años, luego de una larga preparación, lo cual también nos indica un poco a nosotros lo que debemos hacer para continuar esta obra maravillosa. Y que pasa que nosotros somos flojitos. Cuando Jesús empezó a orar, los otros no aguantaron ni media hora y empezaban a dormir. Le decía a Jesús, ¿qué están haciendo? Oren. No, no podían. Contra la naturaleza humana no podían protestar. Y sabés lo peor de todo, lo Porque que ¿cuántos años tuvo los seguidores de Jesús, los pescadores? 3 años. Y cuando él le dijo, es necesario que yo vaya. Y cuando se fue, y los otros decían, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a lo que éramos pescadores, vamos otra vez a preparar la red para, pues, algo tenemos que vivir. y No de- lo entendían. y después de todo, y después de todo lo que vieron, incluyendo la resurrección de Lázaro, que cuando ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que Jesús se demora ex profeso para ir a resucitar a Lázaro, va al cuarto día, léanlo Claro. bien, porque había una doctrina entre los rabinos de que el alma rondaba el cuerpo durante los primeros 3 días y que al cuarto día se iba. Y para que no quedaran dudas, Jesús cae en el cuarto. El milagro más grande de Jesús, escucha. Y cuando vienen y lo arrestan en el huerto, esto a mí me hace temblar. Dejándole solo, huyeron. Tremendo. Eso me... Era el camino que Jesús iba. Solo lo dejaron. Lo Y la dejaron persona solo. de Lázaro, que era muy amiga de Jesús, le dijo, si hubiera venido antes, es que el pensamiento del humano no llegaba a entender. Entonces, ¿nadie más habla? El pastor. Bueno, Bien. una pequeña cosa. Dale, dale. Habla porque yo no la tengo. Los discípulos habían sido escogidos, bueno, como ya lo dijeron, eran ignorantes porque eran pescadores. Pero por otro lado, estaban los estudiosos de la palabra, de la ley, tenían las profecías, conocían perfectamente todo ese hacer de Dios en el Antiguo Testamento y tenían las profecías. Conocían la palabra, pero sin embargo, ellos también se le pusieron en contra, porque esto es un pensamiento personal, ¿no? El plan de Dios tenía que cumplirse tal como el Padre lo había proyectado, o sea, que nadie iba a esperar a un Jesús, hijo de un carpintero, a un niñito que había nacido en un pesebre, a una persona que había trabajado en carpintería. No, ellos que ese era el Hijo de Dios. Ya tenían entenebrecida la mente, dice la palabra, oscurecido el entendimiento. Por eso hablan en muchos versículos de que el uso del colirio, ¿no? El colirio espiritual, porque ni unos ni otros pudieron comprender que realmente era el Hijo del Hombre, Jesús. Así que bueno, el plan de Dios siguió y el plan no era la victoria, sino la crucifixión. Claro, por eso el libro de los Hechos dice, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis crucificándolo en un madero. Dios ya sabía que lo iban a hacer. Evidentemente, esa gente, corregime Marco si me equivoco, no habían recibido ninguna gracia. Eran políticos. Inclusive el sumo sacerdote, teóricamente en un principio era un cargo vitalicio, pero en la época de Jesús, no sé, los romanos nombraban a uno, duraba un año, metían, un poco como lo que ocurrió, bueno, ahora no, primero se murió, ahora están haciéndola fumar, ¿no?
Todavía es negra la fumata, ¿no, Marco? Sí. Cuando es blanca. Dice que se va a decidir en 3 días. Bueno, entonces, sí, ¿Qué pasa cuando es blanca o fumata? ahí eligieron al sucesor de Jesús. Habemos Papa. No, El habemos papum. Habemos Papa. Carlos, Sí. para complementar un poco lo que decía Gabriel, acá queda bien en claro la depravación total del hombre, porque no importa cuánta evidencia o pruebas uno tenga, si está muerto espiritualmente no hay forma de creer. Claro, no hay manera. O sea, la única forma de creer es que Dios te dé el don de la fe. Exactamente. Y que te elija Claro, sí, también, ¿no? Porque ahí también la expiación, que ella, o sea, que él eligió, somos privilegiados porque no eligió a esos que sabían, bien, porque los podría haber elegido, bien, eligió, y, y hablo que hablaba hoy de la oración estuvieron, él tuvo esta preparación durante 30 años y estos discípulos tuvieron 3 años que estar con Jesús, preparándose y escuchando su palabra, y lo hago como un paralelo con nosotros. Nosotros muchas veces venimos de muchos años de estar leyendo, pero cuando hay una crisis que se les presentó a ellos, esta crisis de que su Señor se fue, sin antes tener el Espíritu Santo, ¿no? Ellos, fue una crisis de identidad también que tuvieron, que unos se fueron a pescar otra vez, ¿qué hacemos? Pero el Señor viene al rescate y los vuelve a elegir. Y a veces nosotros necesitamos, si bien estuvimos con Jesús 3 años, no entendimos nada, como dice Carlos, pero tiene que venir algo que nos parta al medio y ahí el Señor nos hace entender, ¿no? Y ahí como que volvemos y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos da revelación y empezamos a caminar de otra vez, como caminó Pedro, caminó después de estar restaurado, caminó y que hizo discípulos y que fue un gran fundador Sí. de la iglesia. Sí, yo pensaba, perdón, Sí, yo pensaba recién que, podés pensar, ¿cómo podría haber sido? Podría haber sido que hubiera elegido 12, que lo hubieran conocido a Jesús y a partir de ahí que hubieran sido un violín y hubieran andado derechito y no lo hubieran dejado solo y hubieran estado orando al lado de él. Sin embargo, Dios puso discípulos al lado de él, como decían, necios, no sabían nada, humildes, comunes, que además se equivocaron todo el tiempo. Y que todo el tiempo Jesús los perdonó una y otra vez. Yo digo, me parece que no es casual el ejemplo de los discípulos para nosotros. Porque está siempre ahí Jesús, demostrando que Él va a seguir ahí y va a seguir con una paciencia eterna, va a seguir enseñándoles y mostrándoles una y otra vez, pese a que ellos sigan mirando por otro lado y sigan sin entender. Y ellos y los apóstoles no hicieron ningún seminario. Hay un versículo en el Evangelio de Lucas, yo lo charlé con Marco una vuelta, no me acuerdo dónde está, donde dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En ese versículo hay un misterio insondable. No es que los apóstoles después leyeron todo el Antiguo Testamento. No. No sé si fue ahí, bueno, pero el versículo es ese, ¿no, Marco? Entonces, abriéndole los ojos, se le dio capacidad para entender las escrituras. Está en Lucas, está en Lucas. Pero, ¿qué significa? Que ellos, cuando recibieron esa luz, el espíritu nuevo que nos da Dios, como bien dijo ella, porque sin ese espíritu no podemos, Dios no puede dar la fe, Dios para dar su fe tiene que hacer algo primero. Nos tiene que revivir, porque estamos muertos, como dijo recién Federico, nacemos en estado de muerte espiritual. Entonces, Dios no le puede dar fe a un muerto, es un absurdo, como tampoco puede ser un círculo cuadrado. Bueno, cuando Jesús les abre el entendimiento, no es que ellos automáticamente fueron a la Torá, los salmos, estudiaron, no. Algo debe haber ocurrido ahí,
un milagro de haber ocurrido en ellos, que automáticamente empezaron a comprender todo, sin necesidad de hacer seminarios. ¿Me equivoco, Marco? No, decime, no me enojo, decime la verdad. El judío tenían el conocimiento de generación en generación, era, por más que no hayan ido como a los pies de Gamaliel, como se estudiaba en esa época, Sí. pero si bien ellos eran pescadores, ellos la palabra la conocían, o sea, conocían de transmisión cultural y generacional de uno al otro, como dice la palabra, que uno traspasarás esta palabra de tus hijos, de día y de noche la meditarás. O sea, algo deben tener, como nosotros, como los católicos o los evangélicos, nuestros hijos, de tanto ir a la iglesia, de escuchar, algo saben. Entonces, ellos, cuando el Señor les abre el entendimiento, como a nosotros, ahí les empezó a caer la ficha. Claro. Y bueno, Leo, es obra de Dios, indudablemente. El Espíritu Santo viene así de manera masiva. Pero no quiero, para mí, como dijo él recién, yo creo que antes de Pentecostés el Espíritu venía a morar en cada uno de forma particular. Puede ser, y eso era el entendimiento. A través de eso, vos veías cosas que los estudiosos, por más que se conocieran la ley de memoria, no lo podían ver. Puede ser que el Espíritu antes viniera a morar en cada uno de forma particular, y sí, ya cuando es Pentecostés, Es corporativamente. bueno, Perfecto. no me En el Antiguo Testamento, pero yo te voy a completar bien la pregunta, está perfecto, porque yo creo que es así. Y yo cuando prediqué dije que los santos del Antiguo Testamento eran templos del Espíritu Santo. Es una Pero que no sé. no, el Espíritu descendía individualmente y después de Pentecostés desciende corporativamente. Esa es la diferencia. te doy un ejemplo, Cari, acá en Lucas 24, que en el camino de Maús dicen, mientras estaba sentado a la mesa, con ellos tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dijo a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? O sea, acá ya está dando la muestra del renacimiento. De hecho, cuando se va, es necesario que yo me vaya. Que en realidad, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Mientras estaba Jesús en la tierra, era Dios caminando en la tierra. Y estaba caminando con ellos. Si bien no tenían una revelación, ellos aprendían el Dios mismo hecho hombre. Y cuando viene el Espíritu, viene Jesús y dice, bueno, yo me tengo que ir, no te vayas, no es necesario que me vaya, para que venga el Espíritu Santo y les enseñe toda la verdad y les recuerde todo lo que aprendieron a mi lado. Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos, o sea, no el Espíritu Santo, sino Dios mismo. Claro. Entonces era, Santo es Dios. claro, pero bueno, después, no corporalmente Jesús, está el Espíritu de Dios, de Jesús con ellos, ahora con nosotros. ¿No? A ver, para clarificar un poco las cosas. La obra de Dios como un ser trino, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está desde el principio de los tiempos. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos evidencia de ellos en todo el Antiguo Testamento. Hay diferentes momentos en los cuales tenemos la encarnación de Dios Hijo y tenemos su vuelta al cielo y la venida de Dios Espíritu Santo. Pero la obra y la participación o la presencia de estas tres personas las tenemos a lo largo de toda la Escritura. Está bien lo que decía recién Karina y después ampliaba Carlos, era en lugares muy puntuales donde el Espíritu Santo obraba a las personas y tenían que ser, por lo general,
ungidas para determinada tarea, para que el Espíritu Santo obre. De hecho, era un símbolo, se utilizaba el ungimiento para decir que esa persona era investida o revestida por el Espíritu Santo. Pero quiero, para no irnos por las ramas, quiero volver al texto y hacer una llamada aparte sobre la perspectiva escatológica o del cumplimiento futuro que tiene esta transfiguración, porque muestra de alguna manera la gloria de Jesús, una gloria que nos dice Pablo ahí en Filipenses, él se había despojado de esa gloria y se hizo con forma humana, se hizo como un hombre y se hizo dentro de la categoría de hombres, se hizo como el más bajo, que el más bajo es el servidor de los hombres. Pero acá decide revelarse con esta gloria a la que están presentes y mostrarse con Moisés y con Elías, dando un mensaje también de vida eterna, de vida que hay en él. Elías y Moisés, uno había muerto, el otro había sido arrebatado o llevado al cielo, no había conocido a la muerte, pero Moisés sí se había muerto, sin embargo estaban ahí los dos, vivitos y coleando, y estaban hablando con Jesús. Y entre paréntesis, estos Elías y Moisés también la habían pasado mal, también eran como los discípulos, también tuvieron sus traspiés, tuvieron sus errores, sus equivocaciones. Conocidísimo el episodio de la depresión de Elías, o conocidísimo también los berrinches que tenía a veces Moisés. Así que ellos también formaban parte de ese grupo de seres humanos que no eran los mejores en su liga, digamos. Pero hace un llamado también a lo que nosotros vamos a vivir, en una cuestión futura para nosotros. Vivieron después los discípulos, no solamente en el entendimiento de nuestra tierra, sino después de su muerte, se encontraron con Jesús y se encontraron con Moisés y se encontraron con Elías, y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Entonces, hay una mirada también futura para nosotros, diciendo nosotros vamos a compartir también nuestra morada, nuestra vida con Jesús y con sus discípulos y con Moisés y con Elías. No sé en qué términos específicos será, pero ahí vamos a estar nosotros, no vamos a ser espíritus etéreos sin identidad. No, vale una identidad cada uno de nosotros y vamos a participar de esa vida eterna. Así que hay una mirada también ahí futura y ¿cómo se diría? Que nos hace bien, que nos... Esperanzadora, ¿cierto? Que, que debería llamarnos la atención, que debería infundirnos esperanza, que debería infundirnos a nosotros como más ganas, diciendo, bueno, esto no es todo en la vida, hay mucho más allá, Jesús le dio muestra a sus discípulos y nosotros vamos a ser partícipes de eso también. Así que quería hacer esa llamada escatológica de este pasaje también.